Buenas noches familia Filadelfia, bienvenidos hoy a un espacio más de Sanando las Familias. Y es un episodio donde sabemos que el Señor en estos 21 días ha estado trabajando en el corazón de familias, de papá, de mamá, de hijos y ha comenzado a restablecer diseños que vienen del corazón de Dios. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidos, vamos a sacar media hora, un espacio donde va a ser de crecimiento a cada una de las familias. Y hoy está conmigo mi esposita, por el cual tenemos el privilegio de hoy de impartir esta palabra. Amor, buenas noches. Buenas noches, amor. Buenas noches, familia Filadelfia. Bendiciones en este tiempo especial. Hoy para nosotros es un privilegio poder estar aquí acompañándolos nuevamente. Le damos muchísimas gracias a Dios y a nuestros pastores por esta oportunidad. Gracias a cada uno de ustedes. Hoy bendecimos a nuestros pastores que se encuentran en Neiva recibiendo alimento que viene del corazón de Dios y que va a ser de impartición para cada una de las familias. Así que iniciamos este tiempo con un tiempo de oración, sabiendo que el tema se llama Padres que oran por sus hijos. Padres que oran por sus hijos. Amén, así es. Bueno, yo lo invito para que disponga su corazón y cierre sus ojos. Amado Padre, hoy te damos gracias, mi precioso Rey, por este tiempo, papito precioso. Que seas tú, hermoso Señor, en esta noche, dirigiendo este momento, precioso Espíritu Santo. Que seas tú tomando el control, precioso Señor. Que seas preparando esos corazones, Padre Santo, como tierra fértil, precioso Señor, para que esta semilla, Padre Santo, que va a ser sembrada hoy, precioso Señor, de fruto, precioso Rey, en las familias, precioso Señor, así como tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Precioso Señor, creemos que tú estás restaurando, sanando, precioso Señor, dando nuevos diseños en las familias de nuestra casa Filadelfia, Padre Santo, para que seamos fortalecidos, hermoso Señor, y así, precioso Rey, vayamos a cumplir ese propósito por el cual hemos sido creados, precioso Señor. Y aprendamos, precioso Señor, y entendamos a trabajar en tu reino, precioso Señor, en la extensión de tu reino, precioso Rey. Gracias, amado Señor, por este privilegio. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, precioso Señor. Somos tus instrumentos, Padre Santo, que seas tú, precioso Rey, dirigiendo cada palabra, cada cosa, precioso Señor, que vamos a hablar hoy, que venga de tu corazón, hermoso Señor, y que cumplas el propósito por el cual has sido enviada, mi Rey. Gracias, papito precioso, y declaramos tu bendición en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Y este capítulo que vamos a leer hoy, que es donde vamos a colocar la plataforma, que es el libro de los Salmos, capítulo 27, vamos a tener hoy la posibilidad que en este capítulo vamos a sacar unos aspectos importantes para poder sumergirnos un poco más en el tema de padres que oran por sus hijos. Así que, amor, damos la bienvenida y damos arranque a este espacio más de padres que oran para sus hijos. Y la palabra la encontramos en el Salmo 127 y dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Wow, tremendo este capítulo. En este capítulo podemos ver dos aspectos importantes. Uno, cuando construimos con Dios, pero también cuando no construimos con el Señor. Y hay unas palabras claves en este capítulo, que es edificar, que es velar, que es guardar, que es saeta, que es también el tema de frutos y herencia. Pero quiero tocar un tema muy importante, y es el tema de edificar. Edificar. La palabra edificar en el hebreo significa baná, y es poner cimientos, es albañil, es poner, proponer, reedificar, reparar, restablecer y reestructurar. Y cuando nosotros, como padre, que somos llamados a poner cimientos sobre nuestros hijos, estamos hablando de un cimiento espiritual, nosotros tenemos que tener claro que la palabra cimiento es el principio
u origen sobre lo que se sostiene una cosa inmaterial, sobre lo que se sostiene una cosa inmaterial que pertenece al espíritu o que no puede percibir los sentidos. Y aquí me llegaba a mi corazón cuando yo podía entender esta palabra, que nosotros como padres estamos llamados a poner cimientos sobre nuestros hijos. Amén, así es. Y aquí es muy importante el tema de orar por nuestros hijos, porque cuando nosotros entramos en intimidad con el Señor y oramos al Padre por nuestros hijos, Él nos va a nosotros a enseñar esos nuevos diseños para poder edificar de una forma correcta la vida de nuestros hijos. Tenemos que entender es que para nosotros como padres poder ir a la batalla, o también para poder colocar a nuestros hijos en la batalla, en medio de la pelea, en medio de esa guerra, de esa lucha, nosotros tenemos que colocar sobre nuestros hijos las mejores espadas. Quiere decir, tienen que estar bien preparados nuestros hijos, pero para que nuestros hijos estén preparados, nosotros como papás debemos andar en obediencia y en santidad. Si nosotros como padres no somos obedientes, no vivimos en la santidad, no podemos impartir nada a nuestros hijos. Así es, y vea, la oración va de la mano con la adoración y con la obediencia y la santidad. Si nosotros no somos obedientes, si no andamos en santidad, en justicia delante de nuestro Padre, pues nuestras oraciones van a ser estorbadas. Por eso muchas veces oramos por nuestros hijos y no vemos las respuestas, pero ahí tenemos que pues pedirle al Señor que nos muestre en qué estamos fallando para que esas respuestas, como dice mi esposo, baje de la casa las respuestas y llegue esa respuesta a nuestra oración que hemos hecho por los hijos. Construir con Dios nos permite a nosotros tener garantía del éxito y de la bendición en las manos de Él. Cuando nosotros como padres construimos sobre la obediencia y la santidad, podemos tener la plena seguridad que esas respuestas de papá sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia, van a ser la mejor. Y nosotros podemos tomar de Él, de nuestro Padre, esos diseños que ha establecido y que está en la palabra de Dios. Y eso nos permite a nosotros tener un modelo perfecto de la paternidad. Amén, sí, Señor. Bueno, hace un tiempo escuchaba a una mujer muy sabia, muy entendida. Ella me decía que ella no sabía orar, pero cuando ella vio que el enemigo empezó a tocar sus hijos, entonces ¿qué tuvo que hacer? Despertarse y aprender a orar. Y eso es lo que a veces está pasando en las familias. Nosotras como mujeres estamos llamadas a ser sabias y a edificar nuestra casa y no a ser necias como que la destruyen. Cuando vemos que nuestros hijos están en peligro, que el enemigo viene a tocar nuestros hijos, es cuando se despierta ese espíritu de intercesora que todas tenemos a pelear por nuestros hijos, a arrebatarle las manos del enemigo a nuestros hijos. Cuando nosotros como padres tenemos esa autoridad que es dada por el Señor y la podemos administrar y las administramos de la mejor manera, nosotros podemos declarar sobre nuestros hijos la bienaventuranza. Todo lo que nuestros hijos hagan y todo lo que llegue a nuestros hijos, lo que se ha de preparar para lo que viene, tiene que estar bien cimentados. Y por eso de nosotros, a través de la autoridad que papá nos ha dado, podemos nosotros entregarle lo mejor a nuestros hijos. Necesitamos construir proyectos de vida, proyectos que vengan del corazón de papá, que vengan de esos diseños que el Señor nos ha entregado sobre nuestros hijos. Amén, así es. Y entender que el arquitecto de nuestra vida es Dios, que nosotros somos los constructores de la vida de nuestros hijos, pero que el arquitecto es Él. Él es el que nos da a nosotros los diseños, Él es el que nos da a nosotros los planos para construir sobre esos planos en la vida de nuestros hijos. Sí, definitivamente un arquitecto para poder construir una casa, pues tiene que tener unos planos. Yo recuerdo cuando nosotros, muy de novios, hace casi 19 años, yo iba a visitar a mi esposa de novios y yo llegaba a la casa y me gustaba construir, hacer planos, ¿no? Construir en un cuaderno cómo era la casa de nuestro sueño, cómo era. E incluso muchas veces había de pronto palabras o personas que decían, pero ¿cómo están construyendo si ni siquiera tienen para algo? No tienen ni plata y cómo están construyendo. Pero el Señor, lo último que nos regaló fue una casa muy bonita, y esa casa nosotros duramos un buen tiempo con mi esposa
haciendo los planos, cambiando de un lado para otro, cómo íbamos a colocar cada una de la cimentación o cada una de las paredes, de los muros, y realmente luego nos dimos cuenta que la casa en cierta medida quedó como nosotros queríamos, porque fueron unos diseños que nosotros deseamos. Así nosotros necesitamos comenzar a coger todos los diseños que papá nos ha entregado para podérselo impartir a nuestros hijos. Un arquitecto necesita planos para construir y un constructor necesita ser obediente ante esos planos que le está entregando el arquitecto para hacer el mejor de las construcciones. Y aquí es donde está como papá esa responsabilidad importantísima de poder construir sobre sus hijos o de reedificar sobre sus hijos los mejores diseños para poder enfrentarse a la realidad. Amén, así es. Y nosotros como padres estamos llamados a instruir, a exhortar, a enseñar, a guiar a nuestros hijos, pero también a levantar oraciones persistentes y oraciones de intercesión por nuestros hijos. Unas oraciones que sean oraciones de atar. Decía mi esposo, eso es un tema que se trató en una célula el año pasado, y son oraciones que son insistentes, nunca cansarnos de orar por nuestros hijos. A veces en nuestras fuerzas no vemos la respuesta, pero no debemos desmayar, debemos siempre ser insistentes en nuestras oraciones. Sí, definitivamente como padres debemos hacer esas oraciones de intercesión, pero no oraciones cortas o quizás que vamos a orar solo un mes, no, por algo específico, no. Nuestras oraciones deben ser constantes y esas oraciones debemos tener claridad que papá la va a recibir, va a ser aprobadas por el Señor. Esas oraciones llevan olor fragante a donde está papá para que papá pueda entregarnos a nosotros esas respuestas. Nosotros como padres debemos ser padres intercesores sobre nuestros hijos, entregando oraciones atar que tengan olor fragante. Tenemos que reedificar en nuestros hijos todo lo que ellos necesitan. Tenemos que sembrar. La pregunta es, ¿qué se están sembrando en los hijos? ¿Qué como papá, qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿O qué estamos impartiendo sobre nuestros hijos? Porque definitivamente hoy cada día los tiempos se acercan. Digamos que lo que se está viendo en un plano espiritual es que está pronto el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos aún hijos en una desobediencia tremenda aún en las iglesias. En hogares cristianos, sí. Y también digamos más que estamos sembrando es cómo estamos orando por nuestros hijos, cómo estamos clamando a nuestro Padre por nuestros hijos. Nuestra oración de clamor no debe ser una oración de lamento. Por medio de los procesos el Señor nos va enseñando a orar, el Señor va perfeccionando nuestra oración y nuestra forma de interceder por nuestros hijos. Posiblemente uno llega a buscar la presencia del Padre y entonces se va a un mar de lamentos. Entonces, Señor, mira al hijo que me diste, mira este hijo está en el vicio, mira este hijo es grosero, este hijo es contestón, y entonces se vuelve una oración de queja ante el Padre. Pero nosotros debemos buscar su presencia, ponernos delante de la injusticia y levantarnos como esas poderosas guerreras a pelear por nuestros hijos. Entender, identificar que nuestra lucha no es con nuestros hijos, sino con lo que se mueve espiritualmente. Sabemos que en la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todas huestes espirituales y todo lo que se mueve en el mundo espiritual. Y cuando nosotros reconocemos eso y sabemos que tenemos autoridad en Cristo Jesús, entonces nuestra oración ya no va a cambiar de lamento, sino una oración de intercesión con poder y autoridad. Definitivamente, hoy hay hogares, aún hay que reconocer que hay hogares que les ha costado sembrar en los hijos a través de la oración. Debemos reconocer que padres aún dicen ser que tienen a Cristo en su corazón, pero no extienden su mano sobre sus hijos para bendecirlos, no extienden su mano sobre sus hijos para declarar bendición sobre su generación. Y hoy estamos llamados como padres a hacer esa intercesión espiritual sobre nuestros hijos. Los tiempos son difíciles, los tiempos no son nada fácil y nosotros debemos preparar a nuestros hijos como esos guerreros para que cuando tengan esa lucha, cuando tengan que enfrentarse, tengan esas armaduras bien puestas para que no se puedan dejar derribar del enemigo. Cuando tengan que entrar a la universidad, lo primero, no se dejen derribar, que cuando ellos tengan que enfrentarse verdaderamente a la sociedad,
a este mundo que aún está con tanta enfermedad, nuestros hijos tengan la voluntad, tengan el querer, sean sabios, sean entendidos, sean luz en medio de tantas tinieblas. Y ahí es donde están los padres que están intercediendo, los padres que están orando, los padres que están clamando, que dicen: algún día el Señor va a comenzar a tocar ese corazón de nuestros hijos, pero mientras tanto lo cubrimos con la mano poderosa de nuestro Señor para que nada inmundo llegue a su vida. Así es. Saber y tener la certeza de que algún día veremos la respuesta a nuestras oraciones. Hoy con mi esposo veíamos el testimonio de Pablo Olivares. Él es un músico, rockero, sí, argentino, y es un testimonio muy tremendo porque él dice que a los 14 años él nació y creció en una familia cristiana, pero a los 14 años él se rebeló. Él dice que para él su enemiga era su madre que era la que oraba, la que lo llevaba a la iglesia, la que estaba pendiente de él, se volvió su enemiga, y él se rebeló contra su madre porque él quería hacer lo malo. Para él todo lo malo lo atraía, todo lo del mundo, y él dice que cuando le iba a salir de casa la mamá le dijo: o es del diablo o es de Dios, pero no puedes estar con los dos. Y él eligió ser del diablo. Él dijo: yo me voy con el diablo, hizo un pacto con el diablo, y durante 12 años vivió sometido bajo los pies del diablo, bajo la voluntad del diablo. Pero es hermoso ver cómo una madre nunca se cansó de orar por su hijo, y cómo las respuestas a esas oraciones llegaron en el tiempo perfecto de Dios, porque él tuvo que pasar un proceso muy difícil, un proceso que lo puso entre la muerte y entre la vida, donde él tuvo que elegir a quién iba a servir y a quién iba a seguir, porque a él lo secuestraron, y este tipo dice que le apuntó un tipo en la cabeza y le dijo: ¿usted cree en Dios? Y en ese momento él dice que tuvo una lucha interna, porque eso es una batalla espiritual, donde él estaba sirviendo al diablo, donde él había declarado con su boca que él se iba con el diablo, y este tipo viene a preguntarle que si creía en Dios. O sea, en ese momento él dice que desde lo más profundo de su estómago salió la palabra sí. Y en ese momento los secuestradores se salieron, luego vivieron unos procesos más, pero él dice que en ese momento él sintió que tuvo un cambio de vida. O sea, en ese momento fue como si el Señor, Dios, él dice que él sintió la presencia de Dios ahí, que lo que él sentía era algo que nunca había sentido ni siquiera cuando estaba en la iglesia. Pero vemos la respuesta a las oraciones de una madre que nunca se cansó de clamar y orar por su hijo, a pesar de lo que sus ojos carnales estaban viendo. Ella creyó en la promesa del Señor. Definitivamente yo puedo ver y puedo sentir también en mi corazón ese dolor que como padres tuvieron que enfrentarse. Un hijo que nació en un hogar cristiano, un hijo que nació bajo unos principios, con un proceso, un proyecto de vida que el Señor había establecido o estableció sobre la vida de este varón, y el querer y tomar decisiones diferentes y contrarias por llevarle, como dice la palabra, contrariamente las cosas a sus padres. Pero yo veo aquí una familia que intercedió. Yo no me imagino que los papás nunca dejaron de pensar y de creer que el Señor iba a traer a su hijo nuevamente a casa, y fue en medio de esa circunstancia, ¿no? Fue en medio de ese peligro donde él decide y toma verdaderamente la decisión de expresar con su boca la necesidad de tener a Cristo en su corazón. Hay unos aspectos muy importantes que queremos decirlo a la luz de la palabra, unos aspectos muy importantes, papás, que se necesitan tener para poder usted ser un verdadero intercesor sobre sus hijos, para poder usted impartir esa palabra sobre sus hijos. Recuerde que nosotros debemos ser edificadores, colocar simiente sobre nuestros hijos, cimentación sobre nuestros hijos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Cuando nosotros colocamos cimientos sobre nuestros hijos, le estamos dando algo que viene de algo inmaterial, que algo que viene de una parte espiritual. Y el primer aspecto o característica que debemos tener nosotros como padres para poder interceder, orar sobre nuestros hijos, es esta. ¿Cuál es, amor? Bueno, el primer punto es orar por la pureza de nuestros hijos. Y esto lo respaldamos con una palabra que está en Job 1-5. Y dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del conviente, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y me habrán blasfemado contra Dios en su corazón, y habrán blasfemado
contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Tremendo lo dejó. Amén. Si este padre se levantaba a interceder por sus hijos y dice que ofrecía holocausto por cada uno de ellos, según el número de hijos que tenía, él lo hacía, porque él decía probablemente han ofendido al Señor. Y debemos como padres levantarnos a orar por la pureza de nuestros hijos, por la pureza física, por la pureza espiritual. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad que está muy contaminada y es muy fácil que nuestros hijos se contaminen, es muy fácil que nuestros hijos escojan el camino ancho en vez de escoger el angosto, que es el que lleva a la salvación, ¿verdad? Entonces debemos en nuestras oraciones y nuestro clamor orar por la pureza. Algo muy importante que quería resaltar, hoy en día es muy triste, digamos, o triste no, o se evidencia muchísimo la división en las familias. Es muy importante, hoy el Señor hablaba con esta palabra, es muy importante orar juntos, orar en pareja por nuestros hijos. Posiblemente las ocupaciones de la casa, el trabajo, los hijos a veces nos quitan el tiempo, pero es muy importante sacar un tiempo en pareja para orar por nuestros hijos. Y yo creo que el compromiso más grande de hoy como pareja y como familia es sacar un tiempo como esposos para clamar por nuestros hijos, porque como dice la palabra, uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir, pero cordón de tres dobleces no se rompe jamás. Amén. Entonces lo primero, orar por la pureza de nuestros hijos. Lo segundo es orar por el propósito de Dios en nuestros hijos, y está en Salmo 138:8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y aquí algo que he aprendido yo en Casa Filadelfia es que cuando el Señor me dé una palabra, yo marque esa palabra con el nombre de mis hijos. Y veremos más la respuesta, pero aquí entonces Jehová cumplirá su propósito en mi hijo, en mi hija. Entonces marque esa palabra con el nombre de su hijo. Las promesas del Señor no se deben soltar hasta que las vean cumplidas en la vida de sus hijos, en su casa, en su familia. Definitivamente no podemos desamparar las obras que vienen del Señor, todo lo que el Señor trae para nuestros hijos. Mi esposa lo ha dicho, cada uno estamos marcados con un propósito. En nosotros está que podamos restablecer ese propósito que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros para poder caminar en justicia y en legalidad. Nosotros como papás debemos orar constantemente por el propósito de Dios en nuestros hijos. ¿Cuál es el propósito que tienen nuestros hijos? El tercero es orar por el crecimiento espiritual. En 2 de Pedro 3:18 nos dice las Escrituras. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es importante el tema de estar impartiendo la palabra a nuestros hijos, estar dándole alimento a nuestros hijos, tener nosotros ese manual de instrucciones en la mano constante para poder edificar a nuestros hijos. No podemos por ningún momento permitir que otras cosas, el internet, las redes sociales, otras cosas, se direccionen a nuestros hijos en caminos contrarios. Más bien, comiencen a crear ambientes diferentes en nuestros hijos. Nosotros, como padres, debemos orar por ese crecimiento espiritual en nuestros hijos. Hay hijos que se han enfriado totalmente, hijos que ya no quieren orar, hijos que ya no quieren ir a la iglesia, o hijos que van a la iglesia porque mi papá me dijo, porque mi papá me llevó, si no mi papá me pega, me regaña, o porque mi papá me quita el celular, ¿sí? Entonces hijos que van es únicamente por cumplir, hacer allá, y llegan a la iglesia y escasamente la actitud, y muchas veces la actitud, muchas veces la actitud del hijo para recibir la palabra no es la mejor, no es la correcta. Así que padres, es tiempo de levantarnos para que nuestros hijos crezcan espiritualmente. ¿Y sabe cómo debemos hacer, papá? Vea, doblando rodilla, clamando, no importa la hora que sea, pero necesitamos que en nosotros como padres comenzar a interceder en esas oraciones, atar sobre nuestros hijos para que realmente haya un crecimiento espiritual. El cuarto punto es orar por amor a la palabra de Dios, orar por amor a la palabra de Dios. Y en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Y esta palabra, este orar por amor a la palabra de Dios va de la mano con el crecimiento espiritual. Porque a medida que nuestros hijos se enamoran de la palabra de Dios, ellos van creciendo en su vida espiritual. Pero es vean, nosotros como padres somos fundamentales en el avance y en el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Hoy en día podemos ver el fruto de lo que ha sido sembrado en el corazón de ellos en el pasado. Pero si nosotros hemos sembrado en algún momento semillas contrarias, hoy es el tiempo de levantarnos a desarraigar esas semillas contrarias que han sido sembradas. Esas semillas que no han dado fruto en la vida de nuestros hijos. Es el tiempo de levantarnos en un clamor y en una oración para que todo lo que no está dando fruto, para que todo lo contrario que fue sembrado en la vida de nuestros hijos sea desarraigado y empezar a sembrar lo correcto en la vida de ellos. Porque de pronto cometimos muchos errores en nuestra humanidad. Por creernos sabios en nuestra propia sabiduría, herimos nuestros hijos y sembramos cosas en ellos, incluso declaramos palabras. Lo digo yo porque yo pasé muchos procesos con mis hijos y sobre todo con mi hija, declaré muchísimas palabras sobre su vida, pero creía que lo estaba haciendo bien, creía que eso era autoridad. Pero cuando entendemos que la autoridad es algo diferente, que el Señor nos enseña a que debemos amar a nuestros hijos, a enseñarlos con amor, a instruirnos en la obediencia y en la amonestación del Señor, es diferente. Entonces es tiempo de empezar a sembrar cosas diferentes en la vida de nuestros hijos. Orar para que el amor de la palabra de Dios crezca en el corazón de cada uno de nuestros hijos. La otra característica es orar por la descendencia, por nuestra descendencia, por los hijos de nuestros hijos, por esa descendencia preciosa que están ya entregada en las manos del Señor. En el libro de Salmos, capítulo 65, verso 23, la palabra de Dios nos enseña. Dice, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Linaje de los benditos de Jehová. Amén. Tremendo. Y así es, tenemos que trabajar no en vano. Tenemos que trabajar creyendo que lo que el Señor ha sembrado va a crecer al 100%. Y dice, nosotros tenemos que realmente debemos crear en nuestra generación una reedificación que nos permita ser benditos de Jehová. Tenemos que orar por nuestra descendencia, declarar bendición sobre nuestros hijos, decir que nuestros hijos serán bendecidos, que todo lo que su planta de sus pies toquen o pisaren serán de conquista. Y esas son las palabras que tienen que estar. Vea, constantemente, amor, uno encuentra familias y hijos, padres, declarando cosas tremendas sobre sus hijos. Ese no va a servir para nada, no va a ser igual que el papá, va a ser igual que la mamá, va a ser igual que los tíos. Muchas veces estas son las palabras de los padres hacia los hijos, y ahí estamos trayendo en desgracia una generación que necesitamos como padres recuperar. Y es así porque nosotros en nuestra propia sabiduría o en nuestra carnalidad nosotros declaramos eso sobre nuestros hijos. A veces vemos algo negativo en nuestros hijos y uno le dice, ay, es igualito al papá, pero lo malo. Pero cuando le vemos lo bueno, entonces se parece a la mamá, o al contrario. Pero estamos atando a nuestros hijos con nuestras palabras. Aquí nosotros, yo por lo menos nunca oré por la descendencia, nunca oré por mis hijos, nunca oré por mi esposo. Gracias al Señor, digamos, el Señor ha sido bueno y fiel conmigo, porque yo vengo pues de una familia católica y una familia que de la única que conoce las cosas del Señor soy yo, y le doy gracias al Señor porque Él me ha apartado para Él, y hoy puedo entender que realmente el Señor nos unió con un propósito. Han sido unos procesos difíciles, pero el Señor nos ha enseñado a amarnos, a respetarnos, a perdonarnos y a estar unidos en familia. Y hoy más que nunca el Señor nos enseña que debemos orar juntos, a estar unidos en oración por nuestros hijos. Otra característica fundamental, y con eso terminamos, es orar por el dominio propio de nuestros hijos. Y está en 2 de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Eso es lo que debemos crear en nuestros hijos. Eso es lo que debemos nosotros sembrar en nuestros hijos, para que la sociedad no corrompa, no destruya la mente de nuestros hijos, los corazones de nuestros hijos. El dominio propio debe ser sembrado, inyectado con ese ADN de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hemos sembrado en nuestros hijos? Así es.
Vea, yo creo que hablar de temor, yo era una mujer con demasiado, no temor de Dios, era miedo. Yo era una mujer miedosa, le daba miedo enfrentar al mundo, le daba miedo hablar, me daba hasta miedo hablarle a mi esposo. O sea, me daba miedo hasta decirle de pronto en qué estaba fallando, porque en mi corazón habían sido sembrado muchísimo el temor. Pero gracias al Señor, el Señor ha ido restaurándome a través de los procesos. Y a través de su palabra el Señor me ha enseñado que no debo por qué tener miedo, porque el que tiene que tener miedo es Satanás, el que ha querido venir a meterse en las casas a traer división, porque lo que el enemigo ha querido venir a hacer en las familias es a que el corazón de los hijos se aparte de los padres y el corazón de los padres se aparte de los hijos. Pero el Señor dice en su palabra en Malaquías 4:6, creo que es, que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y es muy importante que nosotros oremos para que en el corazón de nuestros hijos no haya cobardía, para que ellos no sientan miedo y tengan el carácter de decir no al pecado, para que ellos tengan el carácter de enfrentar una situación difícil, para que ellos no sean cobardes, para que ellos sean unos niños seguros, que entiendan lo que ellos son en Cristo Jesús, que ellos son muy valiosos, vea que el Señor les ha dado un valor diferente. Por ejemplo, nuestras hijas, que son esas coronas en las manos del Señor, y nuestros hijos, que son llamados a ser reyes y sacerdotes, que ellos tengan el carácter para cuando les ofrezcan vicios, cuando les ofrezcan marihuana, cuando las niñas, cuando venga la seducción, cuando vengan los hombres a seducirlas, a decirle palabras dulces al oído, para que ellas tengan ese carácter y esa firmeza de decir no, porque yo me voy a guardar en santidad, porque mi vida la gobierna es Cristo y no el enemigo. Entonces debemos orar para que nuestros hijos, en el corazón de nuestros hijos, esté el amor, el poder y el dominio propio. Así es. Entonces, para finalizar, algo muy importante, unas características fundamentales que como padres debemos hacer para poder orar sobre nuestros hijos. Uno, primero, orar por la pureza de nuestros hijos. Segundo, orar por ese propósito de Dios en nuestros hijos. Tercero, orar por el crecimiento espiritual, orar por el amor a la palabra de Dios. Quinto, orar por la descendencia. Y sexto, orar por dominio propio. Tremendo, esos 6 puntos tan importantes que nosotros como papás debemos colocar en nuestra boca para que salga realmente y poderlo impartir sobre nuestros hijos. Pero algo que el Señor me mostraba hoy al finalizar toda esta preparación de este tema, y es capítulo 4 y capítulo 5, dice, versículo 4 y versículo 5, dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, de ellos no será avergonzado. Y en un momento yo sentía que el Señor me decía que las aljabas de nuestros hijos deben ser llenadas para que no sean avergonzados. Tremendo. Quiere decir, las aljabas que estamos colocando sobre nuestros hijos, recuerden que las aljabas es donde los guerreros guardan las flechas. Esas aljabas deben estar llenas ¿de qué? De amor. Tienen que estar llenas de dominio propio, deben estar llenas de la palabra del Señor. Esas aljabas deben estar llenas de todo lo que papá nos ha entregado a través de la palabra de Dios, para poder ser fuertes en el momento de la guerra, en el momento de la adversidad, en el momento del problema, o cuando nuestros hijos se enfrenten con su esposa en un matrimonio verdaderamente, cuando estén más bien unidos como pareja. En eso tenemos que estar llenando a nuestros hijos las aljabas. Por eso hoy declaramos que las familias Filadelfia, los hijos de las familias Filadelfias, hoy los padres están llenando las aljabas para que no sean avergonzados. Amén. Hoy estamos llenando las aljabas de nuestros hijos con las mejores flechas, flechas que son de bendición, flechas que son de poder, flechas que son de autoridad, flechas que son de dominio propio. Hoy declaramos sobre la vida de cada uno de nuestros hijos de Iglesia Filadelfia que sus aljabas están listas, preparadas para la guerra, para lo que se viene. Amén. Porque lo que viene ahora en adelante no es fácil, y nuestros hijos deben estar preparados como guerreros para esa lucha. Así que hoy el Señor ha traído una palabra preciosa, y sabemos que es de restauración para los corazones de los papás y también de los hijos.
padres que oran, que interceden, padres que hacen oraciones de intercesión, atar sobre sus hijos para que sus hijos sean totalmente diferentes. Amén. Así es. Y recordemos que la oración va de la mano de la adoración, de la obediencia y de la santidad. Es muy, muy importante. Obediencia y santidad. Así que bendecimos a cada una de las familias que hoy nos han acompañado a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de YouTube. Gracias por estar ahí, gracias por haber compartido este audio. Los bendecimos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y declaramos bendición hasta que sobreabunde. Bendecimos a nuestros pastores David, Marcela y a sus hijos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad maravillosa, Señor. Hoy estamos levantando a padres que oran por sus hijos con un propósito, con un llamado, por un dominio propio. Creemos, Padre, que hoy estamos llenando las aljabas de nuestros hijos con esas flechas que son de bendición. Amén, para enfrentarse al enemigo. Hoy estamos llenando Amén, las aljabas de nuestros hijos. Lo creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que bendiciones, bendiciones familia Filadelfia. Chao.